Hola, mi nombre es Lázaro Jesús Espinosa Silva, soy estudiante de la maestría en educación. Actualmente curso el cuarto cuatrimestre, el último cuatrimestre, y pues bueno, el seminario de investigación 2. Presentamos una tesina que es Mobbing el personal docente del nivel bachillerato Escuela Activa Jean Piaget, a cargo del asesor doctor Roger Jesús Ballines Osorios. Y pues bueno, bienvenidos. Es importantísimo que vamos a abordar 4 puntos importantes o 4 capítulos durante este proceso de investigación que realizamos y los presentamos. Actualmente, en el planteamiento del problema, que es uno de los puntos más importantes que estamos abordando en México, en un sondeo realizado el 29 de abril de 2019, alrededor del 12.3% de los encuestados en México dijo haber sido víctima de acoso en el ámbito laboral, y de las personas que sufrieron acoso laboral, el 4.4% fue de acoso tipo sexual, según datos de Rasher 2019, párrafo 2. Es importantísimo hablar del tema, es importante hablar que estamos ante no una crisis, pero sí viviendo ciertos elementos que nos pueden servir para mejora en diversas cuestiones. Y pues bueno, partiendo de ahí también tenemos algo muy importante que son la parte de preguntas de investigación. Partimos de dos, que es cuáles son las causas del acoso y consecuencia que se genera a consecuencia del acoso laboral en el personal docente del nivel bachillerato de la Escuela Activa Jean Piaget, y también cuál es el tipo de acoso que se presenta en el personal docente del nivel bachillerato Escuela Activa Jean Piaget. Partiendo de ahí, tenemos la justificación. El acoso laboral es un tema que prácticamente no se ha abordado, no se ha trabajado en la institución donde me encuentro laborando. Sin embargo, es importante y es necesario mencionar que se tiene que estudiar, se tiene que hablar del tema. Hablamos de diversos temas, estamos preparando a adolescentes y tenemos que estar preparados y en la vanguardia ante la necesidad y ante la claridad de diversos contextos, y sobre todo ante esos momentos de generar una cultura y un cambio organizacional diferente. Eh, ¿Qué me lleva o por qué se decide estudiar y trabajar este tema? Pues bueno, se cuenta con un buzón de sugerencia donde los compañeros docentes dejan comentarios y cuestiones. En este caso, un servidor que se encuentra en el área de psicopedagogía, tanto con alumnos como docentes, se encarga de ver esta área. Entonces, he logrado percibir a través de la lectura que los docentes se sienten incómodos trabajar con sus demás compañeros o con los jefes o con los líderes de otras academias. Entonces, partiendo de ahí, pues es importante investigar y ver qué está pasando y qué está ocurriendo para poder hacer intervenciones adecuadas y los momentos correctos. Es importante también mencionar que tenemos objetivos. Tenemos un objetivo general, que es conocer las causas y consecuencias del posible acoso laboral percibido por el personal docente del nivel bachillerato de la Escuela Activa Jean Piaget. También tenemos objetivos específicos, que es identificar el posible tipo de acoso, analizar el tipo de acoso que se pudiera presentar entre el personal docente, identificar los factores generales que generan acoso. Asimismo, también tenemos en el capítulo 2 un marco teórico que tiene que ver con autores, con fuentes, y desde luego que abordamos varios autores que nos dan conceptos claves y elementos claves, ¿no? Brodowski en 1976, tenemos también a Taylor Force en 1987, tenemos a Kille en 1990, Bertía en 1996, tenemos a Moran y Ostorgan en el 2002, y tenemos a uno de los más importantes y más estudiado y que vemos en diversas presentaciones de investigación, que es a Piñuel. Piñuel, pues bueno, es uno de los más estudiados. Tenemos también a Fernández y Nava en el 2010. Tenemos a Bustos y Caputo y Aranda en el 2011. Y tenemos uno de los más actuales, que es Moreno y Toro, que nos habla sobre conceptos actuales desde el 2003, que es uno de los más actualizados también que se encuentra. Asimismo, se encuentra también con diversas fuentes. Se trabajaron con 22 fuentes para nuestro tipo de investigación. Sin embargo, actualmente presentamos aquí, por cuestiones de tiempo y clasificación, 6 de las más importantes. Todas son importantes, pero 6 de las más consideradas importantes. Una es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en el 2022, donde nos habla de un protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual dirigido a las empresas de la República Mexicana y del gobierno mexicano, desde luego. Navarro, acoso laboral común
y sin identificar en México a través de la revista Forbes México, donde nos habla sobre los elementos de historia, de cultura, de política y de cada uno de los contextos en que nos desarrollamos como seres humanos, como personas y sobre todo como seres productivos en un México que va creciendo. Entonces, cómo esto nos logra afectar no solamente desde el ámbito organizacional, industrial, sino también al ámbito familiar. Martínez Hernández y Martínez Montesinos, en el 2019, en un estudio sobre una institución de educación superior, nos habla obviamente que cómo las instituciones educativas hablan o abordan temas sobre acoso laboral, perdón, sobre acoso escolar, pero muy poco se habla sobre el acoso laboral dentro del propio entorno, dentro del mismo sistema, entre compañeros, colaboradores de una institución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar y cómo podemos mejorar en esas acciones? Asimismo, también es importante mencionar que tenemos también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos a Lugo, que nos habla sobre el acoso laboral mobbing, que nos deja claro sobre todo cómo desde la perspectiva de derechos humanos, las organizaciones, la cultura, la sociedad, podemos intervenir y podemos crear acciones para tener medidas preventivas. Asimismo, también tenemos esta parte de Bermúdez García sobre el acoso laboral y la seguridad social en México, que es muy importante, que estamos ante una crisis de pandemia que acabamos de salir, pero también tenemos diversas crisis. Y una de ellas que nos dice es que justamente vendrán cosas donde tenemos que estar actualizados y tenemos que tener datos. Una realidad es la pandemia que acabamos de salir y que tenemos que tener pues, acciones de prevención para poder ejercer nuevas acciones. Dentro del capítulo 2 también tenemos el marco teórico, que tiene que ver con los conceptos claves, que es el acoso psicológico, que denigra la dignidad humana, que tiene que ver con Moreno y Toro, y el maltrato verbal, modal e incluso cruel, continuo y deliberado hacia un empleado por parte de otro o otros que tienen la finalidad de aniquilar o destruir al trabajador psicológicamente y obtener una salida de organización. Esto lo dice Piñuel, y también tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que define como la acción verbal psicológica de índole sistemática, repetitiva o persistente por la que en el lugar de trabajo, en lugar de conexión de trabajo, una persona o un grupo de personas hieren a la víctima, la humillan y la ofenden o la amedrentan. Lehmann también nos habla que comportamiento de comunicación hostiles e inmorales con extrema violencia psicológica realizados de forma sistemática y recurrente por una o varios individuos, generalmente hacia un individuo con el objetivo de destruir sus redes de comunicación, reputación, perturbar el ejercicio de su trabajo, lo anterior con una frecuencia de al menos una vez a la semana y la duración de por lo menos 6 meses. También tenemos el capítulo 3, perdón, donde nos habla de la metodología. ¿Qué tipo de metodología utilizamos? Pues bueno, el paradigma de investigación fue el enfoque de investigación cualitativo, el tipo de investigación fue exploratoria, la población, sujetos, muestra y muestreo, pues bueno, se trabajó en la escuela activa Jean Piaget, es en la escuela donde me encuentro elaborando actualmente, se imparte desde nivel de jardín hasta preparatoria. En esta ocasión se decidió trabajar con la preparatoria debido a que es donde me encuentro laborando. La población es de 24 docentes de tiempo completo, teniendo un rango de edad entre 25 a 65 años aproximadamente, en la cual 20 son mujeres y 4 son hombres. El tipo de muestra fue probabilístico debido a que se quería que todos participaran y fuéramos parte de este proceso de investigación para lograr nuestros objetivos. Partiendo de ahí también es importante mencionar que, pues bueno, en el capítulo tenemos instrumentos. ¿Cuáles fueron los instrumentos? El cuestionario de estrategia de costo del trabajo LIC 60 es un cuestionario estandarizado, está adaptado y actualizado para la cuestión de Latinoamérica y es toda esa región. El método de análisis de datos fue la teoría fundamentada. Se trabajó aparte con lo que es la teoría fundamentada, se creó una base de datos artesanal que fue similar como si fuera un FODA para poder vaciar los datos del instrumento y de las partes de las estrategias, que en este caso se utilizó la entrevista, se utilizó el cuestionario del IC60 y se utilizó la observación. Fueron 3 herramientas de los cuales, pues bueno, se obtiene resultados. También se trabaja
con 6 dimensiones de acosos con base a lo que dice Lehman, que es el índice de desprestigio laboral, el índice de entorpecimiento del progreso, el índice de incomunicación, el índice de intimidación encubierta y el índice de intimidación manifiesta y el índice de desprestigio personal. Partiendo de esos elementos se pueden obtener datos y se pasa a esta otra parte del capítulo donde podemos pues generar pues, respuestas y resultados también. En la parte de respuesta de las interrogantes, ya habíamos mencionado cuáles eran nuestras interrogantes y aquí confirmamos parte de ellas. ¿Cuáles? Pues bueno, ¿cuáles son las causas que generan el acoso y la consecuencia que se genera a consecuencia del acoso laboral en el personal docente de nivel bachillerato de la Escuela Activa Jean Piaget? Es importantísimo mencionar que fueron 3 conductas las cuales fueron muy repetitivas, fueron conductas que se fueron generando, que se fueron presentando, 3 conductas que sin duda alguna marcaron mucho esta parte del que se iban a hacer y una es los resultados arrojan que a los y a las colaboradores le asignan un lugar de trabajo que les mantiene aislado del resto de sus compañeros, no le asignan nuevas tareas o no tienen nada que hacer por diversos tiempos, controlan de manera muy estricta su horario y también cuál es el tipo de acoso que se presenta en el personal docente del nivel bachillerato de la Escuela Activa Jean Piaget. Pues bueno, si fuera un tipo de acoso sería vertical descendente, Bossinis, que es de jefes a subordinados. Eso se confirma con la parte de la subescala de desprestigio laboral en la cual contestaron 12 ítems de 14 que la componen y de la subescala de intimidación manifiesta en la que fueron contestados 5 ítems de los 6 que la componen, basándonos en los 6 en las 6 rubros o puntos, como mencionamos, de los cuales los índices que estamos trabajando. Y bueno, en confirmación de los objetivos de investigaciones, pues bueno, la base de todos son las preguntas, pero sin embargo los propósitos que se buscan están a través de los objetivos. Y uno de los objetivos era identificar el tipo de acoso. Es una realidad que hay que investigar más, que hay que basar más y hay que buscar más fuentes y más investigación en la institución donde se realizó el proceso, pero es una realidad también que se puede distinguir con base en las escalas que hay una probabilidad de darse un posible tipo de acoso de forma vertical. Identificar los factores generales que generan acoso, claro que se identificaron y fueron 3. 3 de los cuales ya mencionaron, que son las 3 conductas con mayor repetición, que es, y les vuelvo a mencionar, le asignan un lugar de trabajo a los compañeros, donde los aíslan del resto de sus compañeros, no le asignan tareas por tiempos prolongados y controlan o mantienen controlado su horario. Es partiendo de esto, pues bueno, es importantísimo mencionar que estamos no alertados, pero sí donde tenemos que trabajar y buscar datos para poder generar algo diferente con base a estos datos. Pues bueno, en la parte de resultados, para poder englobar toda esta parte, para poder decir, aprobamos esta parte o estamos dando esos datos, pues bueno, cuáles son nuestro respaldo o cuál es el punto que se está dando con esto. Pues bueno, es importantísimo mencionar que tenemos elementos muy claros que se tienen, por ejemplo, el número total de estrategias de acoso psicológico es el contaje simple de todas las respuestas distintas de 0. Pues bueno, se obtuvieron 35 respuestas significativas, muy importantes, donde se trabaja con el índice global de acoso psicológico, que se divide el índice, que es 41, que es lo más esperado, entre el 23 de respuestas o sobre el índice que se obtenga de acoso psicológico. Entonces, se obtiene un punto 7, un 1.78% y el índice de medio de acoso psicológico es del 41 con que se hace el proceso y el 35 que son de las preguntas o de las respuestas positivas que se obtuvieron, dando así 1.17%. Es por ello que se considera muy bajo. Sin embargo, también tenemos y nos da paso a una frecuencia y de respuestas positivas. Tenemos 5 elementos, que es mucho, extremadamente, bastante, moderadamente, un poco, nada. En esta parte de categoría, sin embargo, nos da una frecuencia que de los 16 cuestionarios aplicados, porque fueron 16 personas que contestaron, debido a que otros pues estaban por tiempos y demás no pudieron, aportaron 11 respuestas positivas en 23 ítems de los 60 con los que cuenta la prueba, en total un total de 30 dice que un poco ha percibido en alguna ocasión, pues algún tipo de sensación que vaya a ser con acoso. El 4 es moderadamente,
o medianamente, 1 bastante y 0 mucho, extremadamente nada. Es por ello que también en este mismo capítulo nos da proceso a la clasificación de acuerdo con el número de respuestas positivas según Lehman. Es importante mencionar que tenemos respuesta y tenemos una clasificación de 0 a 30 o más. En esta ocasión, pues bueno, si fueron de 29, es decir, que son expuestos a comportamientos, situaciones de violencia psicológica, más no afectados por el acoso moral en el trabajo. Nos quedamos con este punto. Nos dieron 23 respuestas. Es importantísimo saber que también tenemos 23 respuestas que muy favorables y ya con el conteo total de todo nos da 35 respuestas positivas y donde dicen que han experimentado y se sienten afectados por comportamientos o situaciones de acoso moral en algún momento. Sin embargo, no lo está asegurando. También dentro de ese mismo capítulo nos da el resultado de las 5 maniobras para destruir a un buen profesional que confirman la poca frecuencia de las conductas de acoso. Una de las maniobras con un poquito más alta es la parte de la limitación de la comunicación. Aquí mismo también seguido está la parte del desprestigio de la persona o desacreditar la capacidad del personal. Es importante mencionar que estas acciones se manifiestan con base a lo que uno va viviendo y va creando. Sin embargo, también quedan muy bajas y eso es muy importante porque se tiene que seguir generando acciones para poder detectar este tipo de cuestiones, ¿no? Y poder asegurar. Sin embargo, es importante mencionar que también, pues bueno, se tiene que seguir buscando elementos y datos. En el capítulo también están las recomendaciones de sugerencia. Es importante sensibilizar a los trabajadores sobre qué es el mobbing, causas, consecuencias, realizar talleres para que los directivos, coordinadores, asesores académicos hablar sobre el acoso laboral y sus implicaciones. Es importante iniciar un modelo de bienestar integral para docentes. La escuela maneja programas ellos. Uno es la parte de inteligencia emocional, pero también vamos a proponer un programa bienestar integral que no solamente es para los alumnos, sino también para los docentes y sobre todo en esta parte del buzón de sugerencias, animarlos, reactivarlos, que sigan participando, que sigan generando acciones y sobre todo fomentar actividades de integración recreativas. La institución es bastante amplia, tienen áreas verdes que se pueden aprovechar y pues bueno, realizar intervenciones en el consejo técnico, que es donde mayor oportunidad tenemos para trabajar y colaborar y sobre todo encontrarnos todos en un mismo tiempo y en sintonía. Esto va a permitir y va a generar, pues que bueno, estemos a la vanguardia, estemos trabajando en conjunto para un buen proceso. Algo también qué aportación da la investigación o cómo o qué es lo que realmente aporta. Pues bueno, aporta que no hay tantas investigaciones en la zona, en esta región del sureste, en la zona que estamos, en la institución, es la primera vez que se habla del tema, es la parte donde se está abordando. Aparte de ello, pues bueno, ser una institución privada, ser una institución de educación media superior que prepara a jóvenes que están a punto de emigrar a la universidad, que están en este proceso de preparación. Tenemos que hablar de temas y estar preparados también como docentes, porque es importantísimo, porque esto lo transmitimos a nuestros jóvenes y como líderes de educación tenemos que tener claro en dónde estamos y qué queremos y hacia qué rumbo vamos. Es importante también mencionar que, pues bueno, tenemos que hacer más y por ello, en conclusión, se presenta una poca frecuencia de acoso y conductas percibidas entre el personal docente. Fueron 3 conductas, 3 conductas y sobre todo 2 acciones que son muy representativas, que tenemos que ver que son estas maniobras para destruir a un buen personal, ¿no? Sin embargo, si se diera un posible tipo de acoso, sería de jefes a subordinados. Es una realidad que se tiene que investigar más, falta aún más por investigar en el país, en nuestro estado y sobre todo en la práctica que se presenta en las organizaciones cada vez con mayor frecuencia este tipo de actos. Es importante también hacer que no solamente quede aquí, sino generar acciones. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención.